listas para empezar. Doctora Beatriz Muñoz Ospina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos sentimos súper privilegiados con tenerte aquí en este espacio, que sabemos que toda la comunidad hispana lo valora muchísimo y estaba sobre todo esperando este tema tan interesante que traemos el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, entonces empecemos con esta conversación interesante que traemos para todas las personas con Parkinson sobre esos síntomas no motores y la importancia de ese enfoque multidisciplinario como tal. Ujú. Primero, pues obviamente presentarte. Eres colombiana, caleña, neuropsicóloga clínica de la Fundación Valle de Lili, profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad ICESI y codirectora del grupo Alianza Parkinson Cali. Les contamos a las personas que apenas se conectan con Power for Parkinson sobre nosotros. Somos una organización sin ánimo de lucro fundada en el año 2013 en Austin, Texas. Nuestro principal objetivo y misión es proveer de clases de ejercicio gratuitas y oportunidades de socialización para las personas con Parkinson. En Austin, Texas tenemos 10 clases por semana en diferentes ubicaciones y somos hoy el canal número uno en YouTube con este propósito, donde encuentran más de 2.000 clases dirigidas todas a mejorar los síntomas del Parkinson. Del Parkinson, ¿qué podemos decir? Pues es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor crecimiento después del Alzheimer, lo que implica un mayor de reto, una cantidad de retos importantes y posibilidades para todas las personas que trabajamos por esta población. Cada vez van a llegar más retos y más retos porque cada vez van a haber más personas con esta condición como tal. Entonces, hoy hablaremos pues contigo sobre todos estos síntomas no motores y cómo trabajar ese enfoque multidisciplinario para obviamente tener una mejor calidad de vida y en ese efecto pues poder vivir los años que podamos vivir de la mejor manera. Entonces, bienvenida, doctora Beatriz, es un gusto, como te decía, tenerte acá. Cuéntanos entonces sobre tu experiencia y por qué te interesaste por la neuropsicología. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias, Sara, por invitarme. Creo que es la segunda vez que estoy frente a una comunidad tan grande hispana y la verdad es que me alegra mucho que podamos tener impacto en otros lugares y que incluso en nuestro país también podamos darnos a conocer con todas estas ayudas que tienen ustedes, especialmente todas estas organizaciones en Norteamérica. Pues un poco contándoles de mi experiencia, pues me interesé por la neuropsicología desde muy temprano. Soy egresada de la Universidad del Valle. Teníamos una línea fuerte en neuropsicología, un profesor que también nos hizo que nos enamoráramos de esa disciplina. Y pues terminé en este cuento. Hice mi doctorado con la enfermedad de Parkinson, con pacientes con enfermedad de Parkinson. Estuve trabajando con ellos y con todo el grupo que es interdisciplinar, y de ahí también surge como la iniciativa de crear un grupo multidisciplinar para el manejo de todos estos síntomas en diferentes pacientes y en consonancia con todos los cuidadores y los familiares que rodean el paciente. Entonces esto también ha sido como un construir paso a paso desde los primeros momentos de mi carrera. Ajá. ¿Y qué hizo en ti como cuando ese profesor empezó a hablar de ese tema? ¿Qué pasó en Beatriz que dijo, "Ah, yo me tengo que ir por acá"? ¿Cuál fue como ese sentimiento? Pues creo que lo más importante es como la conexión que existe entre la actividad y la cognición. Eh, pues cada vez sabemos más de la relación que tiene el ejercicio físico con el cerebro, y cada vez más, y especialmente en la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad con un alto componente motor, pues es evidente toda esta implicación. Creo que lo que más me enamoró fue eso. He sido deportista pues muchos años, fui deportista de alto rendimiento todavía y me encanta y lo disfruto y sé los beneficios que tiene. Entonces creo que eso hizo que me enganchara rápidamente por ese tema. Excelente, sí, total. Pues me imagino que también como ese interés personal a cada vez, como ese interés personal en sentir esos beneficios que para Beatriz genera el ejercicio, pues también implicó como esa curiosidad, bueno, sabiendo que el Parkinson, como bien lo dices, es una enfermedad que se relaciona mucho más con los síntomas motores porque digamos son evidentes.
¿Qué pasa con esos síntomas que no vemos? Esos síntomas, como hablábamos en la invitación a este espacio, es cuáles son esos síntomas que no vemos y cómo manejarlos. Hablemos un poco más de eso. Entonces, están los síntomas motores, también como para que eduquemos a nuestra comunidad que hoy nos está viendo, cuál es la diferencia, qué significa un síntoma motor y un síntoma no motor. Pues creo que lo más importante es entender que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad muy compleja, tiene unos síntomas muy heterogéneos y es un espectro de síntomas muy amplio. Una de las cosas que yo intento siempre como enseñarle a los pacientes que atiendo y a las familias es que una cosa es lo que vemos, que es como la punta del iceberg, y otra cosa es lo que está debajo del agua, que es un poco digamos que la metáfora que se ha hecho con relación a la enfermedad. Y la idea es que los síntomas motores son los síntomas que llevan a consultar a los pacientes. Generalmente es el temblor, es la rigidez, son las caídas, es que me siento que camino diferente, que ya estoy arrastrando la pierna. O sea, esas cosas son lo que es visible, pero realmente lo que yo siento a lo largo de toda la práctica que he tenido y todo digamos que todo este asunto de crear un grupo, de generar impacto en otras personas y mejorar de alguna manera su calidad de vida, es que esos síntomas no motores son más contundentes e impactantes que incluso los síntomas motores. Entonces, dentro de los síntomas no motores son precisamente aquellos síntomas que no necesariamente dependen de las sustancias químicas que usualmente conocemos, son dependientes de los síntomas motores, como la dopamina, por ejemplo, que está relacionada con los medicamentos, etc. Entonces hay otras sustancias químicas que están relacionadas con el problema de esfínteres, con alteraciones en la presión arterial, la hipotensión ortostática es otro de esos, las alteraciones en el afecto, los problemas cognitivos, las alteraciones en la conducta, que se llaman las alteraciones neuropsiquiátricas del Parkinson. O sea, esos son los síntomas no motores. Entonces, casi que ahora, hace, yo diría que unas 2 décadas, ha crecido, realmente ha crecido toda la investigación en función de los síntomas no motores. Creo que estamos en un punto en el que somos más conscientes de la existencia, de la necesidad de preguntarlos en el contexto tanto de la consulta como del trabajo que hacemos con pacientes y familiares, y también crear estrategias para manejarlo. Creo que eso es lo más difícil porque a veces los medicamentos no son suficientes o no necesariamente se le dan a las personas como lo necesitan. Entonces, bueno, hay una cantidad de factores que pueden involucrarse, pero creo que eso ha hecho que cada vez nos pensemos en esos otros síntomas que son discapacitantes. Ujú, excelente. ¿Y qué impacto o cómo detectar? ¿Cómo hacen las personas para detectar el Parkinson cuando esos síntomas no motores están presentes? ¿Cuáles son esas principales, como esos primeras alertas, por llamarlas de alguna manera, recibimos las personas y decimos como hay que consultar, aquí está pasando algo diferente? ¿Y cómo no confundirlo con digamos, un estado emocional distinto, que no necesariamente tiene que ser Parkinson? O sea, ¿cómo hacen las personas para poder pedir esa ayuda o ese diagnóstico en algún momento? Pues yo creo que aquí hay una cosa interesante, y es que si bien es cierto, conocemos que hay una línea cronológica, casi que podríamos decir que hay síntomas no motores que anteceden a los síntomas motores. Lo que pasa es que los síntomas, digamos que esos síntomas que llamamos preclínicos, son unos síntomas que pueden ser muy comunes en las personas, o sea, no necesariamente son indicativos de una enfermedad de Parkinson. Hay algunos que tienen más peso, por ejemplo, el trastorno de conducta de sueño REM, las pesadillas vívidas, que eso hace que a veces la gente se caiga de la cama, la gente que grita, que se mueva, que está actuando la pesadilla, y aún así no es suficiente para decir que tienes, ¿sí? O que vas a tener. Otro que puede ser también muy fuerte es el estreñimiento, que también se considera un síntoma preclínico, la depresión o la ansiedad cuando es refractaria también, en la edad adulta uno dice, pues eso también puede ser. Pero digamos que este es un tema que hay que manejar con mucha precaución porque no necesariamente el tener ese síntoma hace que tú vayas a tener la enfermedad. Casi que lo que se está tratando actualmente es entender que hay unos síntomas que pueden ser
plausibles, ¿sí? Pero que al estar en combinación con otros, obviamente esa relación va a ser cada vez más pesada. Si yo pienso en el trastorno del sueño REM, pienso en el estreñimiento, pienso en la hiposmia, la alteración del olfato, pienso en los trastornos de ansiedad refractarios, pienso en ese tipo de síntomas y yo además los uno con una alteración motora, con una lentificación, con una dificultad para caminar o para deambular, ahí sí digo, ok, aquí estamos en otro terreno. Probablemente hay que explorar si esa relación es tan fuerte que me indica que va a tener una enfermedad o que tiene una enfermedad, por lo menos en un estadio inicial. Pero es Ujú. un tema muy difícil como de generar un menú, como un árbol diferencial de si tienes esto, vas a esto, después vas a esto y vas a esto. No, porque son síntomas que pueden ser muy comunes en las personas, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Y es muy importante eso también que dices, porque sabemos que el Parkinson se manifiesta en las personas de diferente manera. O sea, el tener Parkinson no implica que vas a tener, como dices, una receta de síntomas y se van a manifestar de esta manera, sino que van a depender del tipo de persona, de la historia que tengan, de la situación actual, etcétera. Hay un montón de condiciones que afectan para que un Parkinson no se parezca a otro, o al menos así hablamos mucho con nuestra comunidad, es decir, no porque tienes Parkinson, entonces vas a tener un temblor, no porque tienes Parkinson, vas a tener estreñimiento, no necesariamente. Ujú. Y eso es lo que hace aún más retador esta enfermedad como tal. Y me imagino también a expertos como tú, que finalmente cada caso que llega a ti es un caso nuevo, es un caso diferente. Como científica, siento que estás tratando también de poder dar como unas variables o unas ideas o unas guías también para las personas para que tengan como una guía más fácil, pero eso también es lo más interesante y lo más retador, digamos, desde el punto científico, desde donde tú también miras la enfermedad. Sí, y sabes que eso es un detalle interesante porque muchas veces nosotros tenemos un grupo que ha sido muy estable en el tiempo, que es el Grupo Alianza Parkinson Cali. Tenemos un programa que ha sido muy exitoso para nosotros que se llama Sábados en Movimiento. Pero si nosotros tuviéramos todos los pacientes que se atienden en la institución llegando al grupo, no habríamos abasto. Es decir, no llegan muchos de los que van. La razón más importante es porque les, primero están en un proceso de adaptación en muchos casos, pero también porque sienten que la enfermedad que pueden ver en otros es lo que les va a pasar a ellos. Entonces, parte de lo que hacemos es también sensibilizar de que la enfermedad es diferente para cada persona. Puedes tener Parkinson 10 años y tu deterioro físico y otros tipos de deterioros puede ser mínimo, ¿sí? Puedes tener un temblor leve y así estar 10 años, 15 años. Puede ser que tengas 3 años de enfermedad y puede ser muy, digamos que muy impactante y muy discapacitante. Entonces, a veces esa heterogeneidad también es difícil manejarla precisamente porque a veces la gente no comprende que primero tienes una enfermedad que puede ser muy diferente en relación con otro y segundo, el tener la enfermedad no te genera como una culpa o una carga, que es muchas veces lo que se siente en todo ese primer proceso de adaptación. Entonces, yo creo que por eso digo que es una enfermedad muy compleja, es apasionante porque siento que cada vez como que uno aprende un poquito más y sale más cosas, aprende otro poquito y sale otra cosa, entonces hay otra teoría, entonces hay otra forma, entonces es como que uno dice, eh, requiere estar como en un proceso de actualización. Sí, excelente. Y qué bueno que mencionas la Alianza Parkinson Cali. Cuéntanos un poco más sobre esa alianza, en qué trabajan, en qué se enfocan, quiénes hacen parte, por qué nació, cuál fue, pues, como el interés de ese origen. Y hago un paréntesis aquí antes de que nos cuentes para contarles a todas las personas que nos están viendo en este momento, a la derecha de su pantalla está el chat disponible para que nos hagan preguntas y al final podérselas hacer a la doctora Beatriz. Entonces, si tienen alguna pregunta, a la derecha de su pantalla van a ver el chat, por favor las escriben, que al final yo le transmito esas inquietudes como tal a la doctora Beatriz. Entonces, cuéntanos pues un poco sobre la Alianza Parkinson Cali. Bueno, pues la Alianza Parkinson Cali nace como de una intención de crear un grupo de apoyo, por llamarlo así, para personas que tenían la enfermedad de Parkinson. Inicialmente pensamos en personas solamente pacientes. Empezamos con unas reuniones en el 2011 que eran semestrales
Y esas reuniones semestrales se hicieron muy exitosas y entonces empezamos a decirnos que por qué no hacíamos reuniones más seguidas. Entonces, como los primeros 2 años fue cada semestre, la reunión de diciembre, estuvimos en un congreso, el WPC, el del World Parkinson Congress en Montreal en el 2012, y fue muy chévere porque fue entender cómo es esa relación entre la academia y los pacientes, los familiares, los cuidadores, personas a las que realmente le tiene que llegar la investigación. Entonces, en ese orden de ideas, regresamos de ese congreso, me acuerdo que hicimos una reunión de Alianza Parkinson Cali, llevamos tango, no se me olvida porque también lo vimos en ese congreso, y ahí empezó como un cuento mucho más estrecho de pensarnos realmente cómo vamos a impactar la vida de estas personas. Y entonces empezamos a tener reuniones más continuas, cada 3 meses. Entonces ya después surgió la idea de hacer un programa mensual. Entonces de ahí surge Sábados en Movimiento, que surge desde el 2017. Surge de Sábados en Movimiento. Sábados en Movimiento se convirtió en un grupo que, en palabras de algunos de los pacientes, cuando hemos hecho algunas actividades, nos han dicho que es como la reunión familiar de un sábado. O sea, llegan a Sábados en Movimiento y es como encontrarse con los amigos, encontrarse con otras personas, compartir, reírse, aprender, estar completamente en un cambio de mentalidad frente a la enfermedad que están padeciendo. Entonces surge Sábados en Movimiento, llega la pandemia, eh, fue muy difícil porque básicamente el pedido de las personas fue no los vamos a abandonar, no nos vayan a abandonar, que estamos en la pandemia. Entonces este es un proyecto muy bonito que surge inicialmente en conjunto con el doctor José Luis Orozco, que es neurólogo de la Fundación Valle del Lili, y digamos que es la persona que trabaja con trastornos del movimiento en la fundación. Y después se une con nosotros Lady Lucio, que es la terapeuta física de neurorehabilitación. Entonces fue muy, muy curioso porque nos conectábamos todas las semanas. Era una cosa muy loca porque por Zoom nos tocó hacer un tutorial de Zoom para que se conectaran los pacientes, para que los familiares se pudieran conectar. Y después empezamos a hacer clases de rumba, hacíamos clases de estimulación cognitiva, hacíamos grupos de lectura. Eso fue una cosa, pues fue muy bonita, pero fue una cosa muy pesada porque obviamente era conectarnos. Y fue bueno en el sentido de que nosotros institucionalmente no podíamos ir a la clínica, entonces teníamos el tiempo para estar conectados. Cuando ya empezamos a volver a la clínica, también surgió de que no los vamos a abandonar, de que no nos vamos a desconectar, de que cómo les vamos a quitar el grupo. Entonces, bueno, empezamos haciendo cada 2 veces a la semana, después volvimos una vez a la semana, y cuando ya nos dieron en la clínica que podíamos ir a las reuniones presenciales, pues otra vez ya vuelvan todos a las reuniones y volvemos a encontrarnos cada mes. Pero digamos que hemos hecho todo un proceso con este grupo, que es un grupo muy, muy bonito porque al final ellos terminan por tener grupos y chats, entonces entre ellos se comparten, se buscan, se ayudan. eh, Creo que eso ha despertado un sentido de comunidad realmente muy especial. Total. Que también es súper valioso ese sentido de comunidad para las personas con Parkinson y pues para el adulto mayor en general, porque al final cuando estamos en diferentes etapas de la vida, pues vamos a necesitar diferentes cosas y ustedes como desde la alianza pues proveer esos servicios y digamos como ese acompañamiento para ellos pues debe ser un regalo de vida también. Ahora, sabemos que nos están viendo muchas personas que no están en Cali, en Colombia. ¿Cómo se podrían vincular con la alianza? ¿Hay algunos recursos a los que puedan acceder? O si tuvieran algunas preguntas, o si de pronto es una institución como la Fundación Valle de Lili o la Universidad de ICESI y quisieran como escuchar buenas prácticas, ¿cómo pueden acceder a ustedes o cómo pueden conectar con ustedes? Pues digamos que tenemos una página de Facebook, que es como la red social más consultada por las personas mayores, que se llama Ujú. Alianza Parkinson Cali. Es una página en la que nos pueden encontrar, nos pueden escribir. Solemos ser muy juiciosos dando respuesta a todos los mensajes. Súper. Tenemos un canal de YouTube también que se llama Alianza Parkinson Cali. Tenemos unos videos que además fueron producto de la pandemia. Se van a dar cuenta que hay videos de ejercicios, de estiramientos, de estimulación cognitiva, de todo. Y también tenemos obviamente el canal de comunicación por medio de la Fundación Valle del Lili, que es como la institución que nos ha respaldado durante todos estos años en conjunto con la Universidad ICESI para tener este espacio
que es en este momento uno de los grupos más estables dentro de la Fundación para la atención a los pacientes, a los usuarios y a los familiares. Excelente. Y para unirse a esos grupos de Facebook y demás, no necesitan ser colombianos, puede ser No, cualquier persona. cualquier persona puede Perfecto, entonces, bueno, ya saben las personas que nos estén viendo en Facebook, Grupo Alianza Cali, para que la busquen, se vinculen, sigan los comentarios, porque me imagino que también hacen publicaciones sobre tips y demás de todos los temas, doctora, que ustedes manejan. Sí, sí, igualmente tenemos, yo creería que la próxima semana estaremos colgando un curso que tenemos como de información general de la enfermedad de Parkinson. Es un curso muy bonito porque participamos muchos de los profesionales de la institución, cada uno desde su experticia, y lo vamos también a poner todas las personas interesadas que estén como queriendo conocer un poco más de la enfermedad y tener también diferentes Excelente. puntos de vista, que creo que es lo más importante. Excelente. Y también interesante cuando estábamos planeando este encuentro, doctora, que me contabas que también tienen espacios para las familias y los cuidadores, que hablando de estos síntomas no motores, bien se conecta ese cuidador y esa familia y tiene mucho que ver con cómo mejorar esos síntomas, qué estrategias se pueden identificar, porque pues nos vemos muchas veces con que la persona que tiene Parkinson en casa no siente ganas de hacer nada. Y eso sucede. Entonces, también me contabas de esas estrategias que tienen para los cuidadores. Hablemos sobre eso. ¿Qué has identificado que funciona? ¿Cuáles son esas mejores estrategias que los cuidadores y los familiares pueden también tener en cuenta o pueden leer, estudiar, aprender, ver contenido digital? ¿Cómo podrían ahí inspirarse también? Pues mira, tenemos un grupo, precisamente hoy hay un grupo de cuidadores que es hoy los miércoles, hoy es el tercer miércoles del mes, entonces siempre el tercer miércoles del mes tenemos un grupo, lo maneja una de las psicólogas de la clínica y es un grupo que nos ha enseñado muchas cosas. Primero, que pensamos que iba a ser fácil y no va a ser fácil, y no ha sido fácil. Segundo, que pensamos que los cuidadores podían ir y tenían la posibilidad de que la persona que tiene la enfermedad se puede quedar en casa y nos dimos cuenta que la mayoría no tienen ese escenario. Entonces nos ha tocado también pensarnos qué va a pasar cuando la persona que cuida no puede dejar a la persona que tiene la enfermedad en casa. O sea, ¿cómo nos vamos a pensar ese espacio? Porque el espacio obviamente es absolutamente necesario, pero entendemos también que hay dificultades dentro de las dinámicas de cada persona, pues que hacen que se estén solo dos personas viviendo en casa o que sea una persona que viva sola y esté acompañada, o sea, cualquier cantidad de situaciones. Entonces, este es un grupo que ya va a cumplir un año y nos ha dado muchos aprendizajes porque pensamos que era como listo, abrimos el grupo, es manejo psicológico, hay gestión emocional, hay que disminuir la sobrecarga, estamos abiertos y nos damos cuenta que llegar al grupo, a ser parte del grupo, también es un gran reto. O sea, como todos somos conscientes de que el que cuida necesita cuidar. Todos somos conscientes que el que cuida le podemos brindar ayuda dentro de la institución, perfecto. Pero ¿cómo logramos que el que cuide llegue a ese espacio? Pues eso es lo que nos estamos en este momento planteando de cómo crear un grupo alterno que trabaje con los pacientes que no pueden quedarse en casa y que permita que los cuidadores puedan tener ese cuidado y esa gestión emocional que necesitamos. Yo creo que otra de las cosas importantes que mencionabas ahora es que, y se lo digo mucho a los pacientes y a los familiares, el familiar tiene que entender que lo que le pasa al paciente no es intencional. O sea, yo no estoy apático no porque no ponga de mi parte, no estoy apático porque no quiera hacer, sino porque la enfermedad me ocasiona precisamente la apatía. Entonces, si yo tengo en claro que ese es un síntoma, pues entonces yo puedo crear diferentes estrategias. ¿Cuáles eran esas cosas que te gustaba hacer? ¿Qué tal si las hacemos juntos? Pero a veces como familiares o como hijos, esposos, como sea, caemos en el gran problema de que todo está en el otro, pero no entendemos que el otro tiene una enfermedad que puede causar una cantidad de síntomas. Entonces todo el tiempo es que no pone, es que no hace, es que yo le digo, es que no hace caso. Y cuando uno escucha al paciente, el paciente dice, es que me regaña, es que me dice, es que se enoja conmigo, es que todo el tiempo me llama la atención. Entonces es como, ok, vamos a tener que crear un puente que sea lo más claro posible para que la persona que está junto a ti entienda que esto no es intencionado
y para que tú también puedas generar canales de comunicación que te permitan decirle a la persona qué es lo que te está pasando, porque ese también es el otro error. Si el paciente y la persona que tiene la enfermedad no lo dice, pues es muy difícil llegar a generar diferentes soluciones. Entonces, por ejemplo, eso lo ve uno en la parte clínica. Si uno no pregunta por los diferentes síntomas, las personas no dicen que los tienen. Entonces, yo siempre digo, todo lo que usted se imagine que le está pasando, dígame, porque puede ser que eso tenga alguna relación y muchas veces funciona. Para eso claramente existen cuestionarios, existen muchas formas de explorar ese asunto, digamos, que de los síntomas no motores. Pero, pero a veces darle como esa confianza a la persona de que hay muchos síntomas que no necesariamente son motores y que pueden tener relación y que cuente todo lo que se le ocurra. A veces también eso funciona. Qué interesante y ahí pues digamos me da pie para pensar, muchas veces como comunidad hispana desde pequeños no nos enseñan a expresar nuestras emociones o a decir, o si por ejemplo un día estoy como aburrido, la estoy pasando mal, no lo expreso porque qué vergüenza, qué dirán de mí. O sea, digamos que esa relación emocional o esa salud mental en nuestra comunidad no es algo que se trabaje de manera muy profunda o que sea muy común hablar de ello. ¿Cómo, qué recomendaciones hay para eso, doctora? Pues para esas personas que nunca estuvieron acostumbradas a manifestar sus sentimientos, ¿cómo hacerlo antes de recibir el diagnóstico y después de recibir el diagnóstico? Porque siento que puede haber también una barrera después de ese diagnóstico de decir también todo lo que estoy sintiendo. O sea, pueden pasar tantas cosas por la mente, pero ¿cuál es la mejor recomendación ahí? ¿Qué claves podrían tener? ¿Qué tips o qué, sí, más bien como qué tips les podrías dar a las personas para esa manifestación inicial? Yo creo que eso es algo que es transversal a todos los seres humanos y creo que especialmente para nosotros, por lo menos los latinos, los de este lado de Occidente, creo que tenemos un peso con relación a las emociones. Eso es tan diciente como que la gente no consulta porque se siente mal, ¿sí? Y no consulta porque cree que sentirse mal pues está mal. Entonces, yo creo que es un movimiento chévere que surgió con la pandemia por todo lo que eso implicó y creo que es el preguntarnos y el tener claro de que tenemos derecho a estar mal. Y obviamente, si yo estoy recibiendo un diagnóstico, ese proceso del que te hablaba, que es el proceso de la adaptación, es un proceso muy difícil y la mayoría de las veces es un proceso que viven solos las personas, ¿sí? Que han sido diagnosticadas porque no quieren sentirse mal, porque no quieren hacer sentir mal al otro, porque entonces yo creo que es una recomendación general para todos, o sea, todos tenemos un lugar en esa relación con X o Y enfermedad, ¿sí? O sea, si te diagnostican de hipertenso, si te diagnostican de diabetes, te diagnostican de heterocognición cognitivo mínimo, o sea, al final es una enfermedad que te están diagnosticando. Obvio, es una condición difícil porque es una neurodegeneración, es un asunto crónico, necesitas medicamentos, pero eso no quiere decir que tú vas a llegar ya allá. Entonces es como yo también me doy ese lugar y me lleno de razones para que si me quiero sentir mal, lo pueda sentir mal. Yo creo que también nosotros estamos muy dados a que es el entorno el que nos posibilita eso, pero también yo creo que hay que empoderar a la persona. Creo que esa es una de las cosas bonitas que hemos aprendido con este grupo, y es que el empoderamiento para nosotros, los clínicos, es tan importante porque te permite tener al frente una persona con la que puedes conversar tranquilamente sobre esa enfermedad y tiene la capacidad de decir, me pasa esto y esto, no me está sirviendo por esto, por esto, por esto, por esto, y durante el día me siento así, 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 ¿sí? O sea, como que esa posibilidad de darte todo el conocimiento y que tú realmente lo interiorices es lo que te posibilita optimizar la relación con las otras personas cuando las estás, digamos que manejando dentro de un contexto clínico. Igual va a pasar en investigación, igual va a pasar en muchas otras condiciones que hacemos, ¿sí? Entonces, creo que uno es darse el lugar, hay derecho a sentirse mal y obviamente el ser diagnosticado con una enfermedad, pues esto suena muy cliché, pero no es el fin del mundo, a veces es difícil como interiorizarlo y entenderlo, pero realmente
sí, hay que trabajar y trabajar en eso y que uno tenga la posibilidad de poder caerse en el momento que sea necesario. Yo creo que sí es como lo que hemos aprendido en estos años es eso. Y súper retador para la comunidad hispana como tal. O sea, es algo que estamos aprendiendo, tengamos Parkinson o no, es ese trabajo y relación con las emociones, pero lo importante es también hablar y no quedarse callado y expresar, porque también es más fácil si expresamos a nuestro cuidador, a nuestro familiar o a nuestro médico donde sentimos confianza para poder recibir tratamiento, recibir estrategias, que eso es lo que quiero que nos cuentes. Llega el paciente con Parkinson, tiene diferentes síntomas no motores, que podrías darnos un ejemplo de los más comunes que recibas. ¿Qué estrategias recomiendas normalmente para manejar esos síntomas? Pues mira, primero, si llega a la consulta neuropsicológica, digamos que no es una consulta como con un matiz psicológico, obviamente las personas se sienten más tranquilas y más cómodas para hablar, entonces generalmente a mí me terminan por contar muchas más cosas. Entonces yo siempre les digo que hay un top, ¿sí? O sea, hay un top en el que es, ¿qué es lo que más te está impactando? Entonces, no, que me está impactando porque me siento ansiosa en un momento del día, me siento inquieta, no me puedo quedar quieta, me paro, me vuelvo, me siento, ok. Entonces, ¿eso en qué momento te está pasando? Pues, no, que me pasa después de tomar un medicamento o antes de tomarme, o no, puede ser que me pase solamente en la mañana. Ok, entonces, hay digamos que lo chévere de poder conocer de la enfermedad es que uno aprende a entender que hay cosas que se direccionan donde el neurólogo, el médico tratante especialista, porque obviamente para eso se va a requerir tratamiento. Y hay otras cosas que se recomiendan. Yo siempre les digo, hay una parte que es farmacológica y hay una parte que es no farmacológica. La no farmacológica es lo que tú estás haciendo con esta enfermedad. Entonces, ¿qué estás haciendo para sentirte bien? No, pues que entonces voy a hacer actividad física, que entonces ahora me conseguí un grupo con amigos, que entonces por lo menos nos pasa a nosotros, que entonces voy a decir, ah, pues estoy en tango y me gusta y lo disfruto, ok. Entonces, eso que estás haciendo que te gusta hace que tu cerebro secrete unas sustancias que te generan precisamente esa gratificación de sentirte bien. Y eso ayuda a manejar estos síntomas. Ahora, segundo síntoma, entonces no, pues que es que me cuesta trabajo quedarme dormido. Listo, pero te cuesta trabajo quedarte dormido porque estás pensando, 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 como decimos nosotros, estás en la rumiación. No, es que me despierto y no me puedo quedar dormido. Ah, bueno, entonces eso ya va para lo farmacológico. Probablemente vas a tener que tener algo para eso. ¿Qué, no, qué estás haciendo dentro de lo no farmacológico? No, pues que estoy, entonces, no, que me quedo viendo televisión. Entonces, eso son medidas de higiene de sueño. Entonces, como que uno, yo siempre les digo, ¿en qué lado estamos? ¿Estamos aquí o estamos acá? Hay cosas que dependen de este lado, que es el lado del especialista, del experto, y hay otras que dependen de esto que tú puedes hacer en tu vida diaria. Entonces, ¿qué tengo problemas con la gestión del tiempo? Se me olvidan las cosas. Ok, ¿y qué estamos haciendo? No, pues que no, que yo salgo con todo acá. No, si nos está fallando la memoria, no te vas a acordar de la mitad de las cosas que tienes que hacer. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? No, pues hay unas personas que son muy tecnológicas, entonces tienen los alarmas en el celular y bueno, ok. Entonces, uno como que se vuelve muy estratégico también en conocer esa persona que está frente a ti pidiéndote ayuda, cuál es como su tendencia. Hay personas que confían mucho en los medicamentos, hay personas que les da mucha pereza hacerlos no farmacológicos, entonces uno como que termina por ir por un lado o por el otro. Hay personas muy abiertas a hacer los dos y son, digamos, que las personas ideales con las cuales uno puede trabajar. Pero digamos que ahí uno se va moviendo dependiendo de la persona que tenga. Ujú, exacto. Y hablaste un poco de como ese enfoque multidisciplinario que abordan ustedes desde la Fundación Valle de Lili. eh, ¿Qué hacer cuando yo no tengo acceso a todos esos recursos? O sea, si mi único canal con mi enfermedad es un neurólogo, cuál es la recomendación para llegar, por ejemplo, a una persona como tú o pues otras ayudas que uno pueda necesitar? ¿Cuál puede ser como el mejor camino allí? Pues mira, digamos que ese es un escenario que es nuestra realidad.
No todo el mundo llega por la razón que te decía de la adaptación y de la aceptación, y no todo el mundo llega porque no tiene la posibilidad de llegar, porque no vive en Cali, porque no vive cerca, porque vive solo, porque no tiene cómo desplazar. Entonces, uno, yo creo que cada vez tenemos que potenciar el uso de las redes sociales y los mecanismos virtuales, pues ustedes son una organización realmente exitosa en ese manejo y en el trabajo de la actividad física. Entonces, uno lo que hace es tratar de darles herramientas a las personas, o sea, cómo llegar a la evaluación cognitiva porque tienes un problema de memoria, porque estás percibiendo que hay un deterioro cognitivo, pues entonces, listo, pues lo puedes hablar con tu médico tratante, pero si no está el médico tratante o no llegas a la evaluación neuropsicológica, entonces tienes otras maneras de hacerlo. Entonces, yo creo que hay una cosa importante con todos y es una cosa que también hemos aprendido de las personas con las que trabajamos, es que hay que dar el conocimiento. Yo creo que a veces el gran problema en las consultas en general es que no nos tomamos el tiempo de enseñarle a las personas que hay unos aspectos básicos que hay que entender y que hay otros que se pueden profundizar en otros medios. Internet cada vez tiene más cosas, YouTube tiene muchas cosas, o sea, creo que es como direccionar a esa persona en lo que le puede servir. Yo Ujú. generalmente les doy ejercicios cognitivos por internet, les digo consulte esto, yo sé que no lo van a mandar a rehabilitación, entonces como no lo van a mandar, vea, haga esto y esto, y uno le da como la recomendación. Creo que hay una parte de uno, que es el tiempo que te tomas en explicarle a la persona lo que tiene, lo que puede pasar, lo que está pasando y cómo se va a manejar. Y la otra parte es cómo le das las ayudas necesarias. Las ayudas están en internet, las ayudas están en esta página o yo te doy esta información. Nosotros tuvimos una brigada, hacemos brigadas también dentro de lo que hacemos en la Alianza Parkinson Cali. Trabajamos con eh, LASPD, que es un proyecto muy bonito de genética en Latinoamérica, de Parkinson, con Ignacio Fernández de Cleveland Clinic, y trabajamos con el proyecto que ustedes tienen en Norteamérica que se llama PD Generation. Y en septiembre fue una cosa muy especial porque obviamente pues, Parkinson Foundation tiene una cantidad de información y muchos recursos y ellos traían una cantidad de información increíble y eso se fue en 10 minutos. O sea, nadie podía creer que se hubiera ido tan rápido. Claro, porque a la gente le interesa conocer, le interesa saber. O sea, yo creo que esa es una de las cosas bonitas del grupo, y es que lo que hacemos cada sábado siempre tiene una parte de educación, o porque es urología, psiquiatría, piso pélvico, terapia física. Siempre hay alguien de la institución que está haciendo educación en ese espacio. Entonces, eso ha permitido como que se acreciente la necesidad de las personas de conocer sobre la enfermedad y preguntar sobre lo mismo. ¿Sí? Ujú, ujú. Y es importante eso que mencionas, porque inicialmente también nos contabas, el Parkinson todos los días cambia, o sea, todos los días hay una noticia nueva, hay un descubrimiento, hay una nueva pista, un nuevo medicamento. Entonces, en algún momento también puede ser muy abrumador para esa persona con Parkinson mantenerse informado. Entonces, allí también es cómo encontrar la información que en verdad necesito, de acuerdo a mis síntomas, cómo, digamos, identificar lo que es más frecuente para mí y cómo encontrar información asociada a eso, que sea verídica, en fuentes que confíe sobre todo. ¿Has tenido pues tienes alguna recomendación para eso? Pues yo generalmente les doy las páginas confiables. yo, me, yo ahí sí no soy tan democrática, porque obviamente uno cuando es clínico, uno siempre le dice al paciente, no vaya a poner a buscar, porque obviamente buscan hasta decir no más. Entonces, No vaya a su yo, amigo Google. eso, exactamente. Entonces les digo, no, es esta y esta, aquí pueden encontrar. Y lo que te digo, o sea, por lo menos a nosotros nos pasa en las salas de espera, es muy chistoso, porque obviamente yo estoy en el piso donde está neurología, neurocirugía y todos somos adultos, todos atendemos a adultos. Y es tan chistoso que cuando uno sale a llamar al paciente, todos están en el celular pegados. O sea, casi que toca llamarlos por altavoz la mayoría de las veces. Entonces yo a veces les digo, ¿y qué estaba viendo?
No, pues que estaba viendo Facebook, que me he encontrado con mis amigos, que mis hijos, no sé qué. Yo le digo, bueno, entonces usted tiene Facebook, métase a esta página. Entonces, dele like a esta página. Entonces, les explico cómo le dan like y ahí ya quedan conectados, ¿sí? Porque además Ujú, uno pensaría que diciéndoles, ellos lo van a hacer y a veces no es tan fácil. Entonces toca decirles, muestre el Facebook, a ver, yo le muestro y usted le da like. Y ahí ya quedan, digamos que ujú, conectados con páginas confiables. Pero sí, obviamente es una zona muy gris en la que uno le dice no consulte, pero a la vez consulte. Entonces, ok, si yo le estoy diciendo que consulte, puede consultar aquí, 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 que son bien. O puede buscar ejercicios o puede buscar opciones. ujú, Y pues por lo menos a nosotros nos pasa, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con los pacientes, entonces a veces nos mandan videos de se encontró la cura del Parkinson, la cirugía, el paciente despierto. Entonces, claro, dicen, doctora, ¿qué piensa de esto? Entonces uno le dice, pues hay que ver la fuente, qué tan confiable, eso no es tan sencillo. Entonces es como explicarles de una manera muy ujú, gentil, digo yo, que a veces no es tan cierto todo lo que uno le muestra, ¿sí? ujú, Entonces, que ujú. todo tiene su matiz y que eso también hay que manejarlo con precaución. Pero Sí, digamos que de mi parte yo siempre les digo cuál es la mejor página para consultar o las páginas que pueden ser sí. confiables. De acuerdo, ahí pues también apoyarse mucho de los especialistas, de las personas en realidad donde consultas que tienen el conocimiento y preguntar. Eh, Creo que también es clave preguntar, esa mente curiosa, aprovechar cada cita con el especialista al máximo y como dices, pues tú eres del tipo que da mucha más información, le das recomendaciones a los pacientes sobre dónde ir y si sabes que no lo van a mandar por una ruta específica, entonces también haces recomendaciones para mejorar como tal otros síntomas. Hablemos un poco entonces de el ejercicio como estrategia para aliviar esos síntomas no motores. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué recomendaciones tienes allí? Pues yo creo que la recomendación es general para todos. Hay que hacer actividad física. Yo les digo a los pacientes que no solamente por el corazón, sino también por el cerebro, que básicamente salir a caminar y conversar no sirve. Yo le digo, no, 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 no. Eso tiene que salir a caminar rápido, en la medida de lo posible, porque Que obviamente mover las el actividades, corazón, que sentamos eso, la diferencia. yo les digo, porque el ejercicio tiene que ser vigoroso. Si no es vigoroso, no sirve. Entonces les digo, pues se pasa un rato muy chévere, pero no. Y creo que lo más interesante que también les explico es, por ejemplo, ese mecanismo químico del cerebro cuando se hace actividad física. Entonces yo les digo que cuando uno hace actividad física, les digo, no solamente es una sensación placentera, beneficiosa para mi cerebro, para mi cuerpo, para mi corazón, para mi estado de ánimo, sino que también estoy liberando muchas sustancias que son beneficiosas para muchas otras cosas. Entonces, si yo pienso en el Parkinson y pienso en esa enfermedad que afecta principalmente lo motor, que es lo que finalmente termina por ser lo más visible, como decíamos ahora, pues entonces tengo que moverme y tengo que, yo, por lo menos aquí en Colombia, digamos que uno trabaja mucho con dichos, y yo le digo, yo le digo, piense en esto, si usted tiene una enfermedad que lo va a dejar tieso, porque usted siente que queda tieso, entonces imagínese si usted no se mueve, usted tiene que moverse, usted cuando se sienta en on, tiene que moverse, tiene que caminar, tiene que hacer, y si tengo caminador, pues camina con el caminador, ¿sí? Pero de alguna manera tiene que crear ese nivel de actividad que hace que el circuito, pues estos son unos términos, digamos que mucho más difíciles, pero yo siempre les digo que es como echarle esa gasolina, que no solamente es el medicamento, sino la gasolina propia. O sea, es que en el carro no solamente funciona con la gasolina, sino con otras posibilidades de químicos. Ujú, Entonces ahí es ujú. donde entra la actividad física, ¿sí? Y ahí es interesante porque escuchamos mucho en nuestra comunidad que los momentos on no son normal, no necesariamente son en el horario regular 10 a 12 de la mañana, 2 a 3 de la tarde, puede ser 1 a 2 de la mañana. O sea, puede cambiar ese momentón, como lo acabas de llamar.
Y para eso, pues aprovecho y les cuento que nuestro canal es disponible 24 horas y es gratuito. Son clases enfocadas para mejorar los síntomas del Parkinson. Hay retos cognitivos combinados con retos de cardio, retos de fuerza. Entonces, si tu estado es en un horario no convencional, pues puedes abrir tu celular, ir a YouTube, buscar nuestro canal y hacer la clase. Porque muchas veces como personas que somos, a veces tendemos a poner excusas a las cosas porque no es como lo que más nos guste o no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, pero me encanta ese comentario que haces si es una enfermedad que me produce esa quietud, esa rigidez, ¿cómo cómo moverme si yo siento que no puedo? Entonces, también hemos visto en nuestra comunidad que lo importante es hacerlo. No se trata de hacerlo bien o hacerlo mal o hacerlo como cuando tenía 50 años o 20 o 15. Es hacerlo. Es hacerlo y como cuidador, si animas también a tu familiar con Parkinson, a hacerlo en equipo, como dices, la caminada conversada, pues no, pero también Pero también ayuda. nos podemos dar soporte en equipo y hemos visto que también ese ejercicio en comunidad genera mucho más valor para todos como tal. Em, Aquí tenemos, doctora Beatriz, algunos comentarios en el chat. Laura Olmos, de México, te envía un saludo cordial y está muy agradecida por este contenido. Claudia Galvis, nos pregunta especialmente cómo manejar esa parte emocional del paciente que no dice que le pasa por no sentirse carga. Creo que esa es una de las cosas difíciles y que tiene un poco que ver con lo que hablábamos. Y creo que eso pasa además con las personas mayores, los adultos mayores, que obviamente fueron criados en una dinámica totalmente diferente. Muchas veces esas ideas como de minusvalía aparecen. Entonces, ahí es donde yo creo que esto va a sonar muy difícil, pero realmente así funciona y es que uno tiene que armarse de paciencia. Lo digo como hija, lo digo como nieta, lo digo como todo, porque obviamente no es fácil, ¿sí? Hacerle entender al otro que no es una carga, sino que uno lo que hace es de alguna manera ayudar y mejorarle la calidad de vida y acompañarlo porque es una persona a la cual uno aprecia y es, ¿sí? Digamos que es tu padre, tu madre, tu familiar. Yo creo que ahí es el doble de esfuerzo de uno que está al lado que del paciente, ¿sí? Es como tratar de alivianarle esa sensación de carga. Yo sé que a veces no es fácil, que a veces son muy perseverativos como en esa percepción que tienen, pero yo creo que si uno intenta con toda la paciencia del mundo estar al lado, pues como que al final termina por alivianarle un poquito esa carga al otro, porque también el otro por no sentirse carga, se carga. Entonces es una una cosa que se vuelve muy complicada de manejar, pero yo creo que es eso. Ok, excelente. Y tenemos Esperanza Castro. Gracias, doctora Beatriz, por su valiosa información. Recuerden a las personas que nos están viendo, si tienen preguntas, hacerlas en el chat. Si nos están viendo desde su computador, en la mano derecha de ustedes va a aparecer el espacio para escribir las preguntas. Si nos están viendo del celular, aparece una pestaña en la parte inferior de los teléfonos. Nos pueden compartir las preguntas. Y ya pues estamos como cerrando este espacio. Eh, ¿Has visto algún impacto específico de la actividad física sobre el estado de ánimo, la ansiedad, la depresión? Ya hablando desde tu postura y evaluación como en ese seguimiento que haces al diagnóstico, ¿has notado mejorías? ¿Has notado cambios? Sí, pues mira, yo tengo el ejemplo más cercano que son las personas que asisten a tango. Creo que es un espacio tan bonito. Obviamente no está pensado, es decir, si uno lo pensara como en términos de investigación, uno diría que la medida primaria no es la actividad física ni la parte motora. La actividad primaria es todo lo no motor, el estar entre pares, el compartir, el tener un espacio agradable.
Obviamente el baile tiene también muchas connotaciones positivas a nivel cerebral, pero ese es un cambio increíble. Nosotros hemos tenido personas que llegan congeladas, o sea, te digo, llegan literalmente como una porcelana y apenas empieza a sonar la música, se descongela. Es una cosa que yo digo, yo los molesto porque yo le digo que se vuelven musicales, y con el congelamiento musical, porque es, de verdad, tenemos un paciente que sabe que llega como en un off y dice, no, doctora, espere, verá que suene la primera música y yo me descongelo y ¡pum! Arranca a la clase. Entonces, yo digo, sí, o sea, si esto fuese un asunto pues así sistemático que lo hiciéramos, yo creo que tendríamos muchos cambios mucho más medibles y visibles ante todos. Obviamente, pues lo tenemos cada 8 días, pero incluso en las mismas sesiones de Estados en Movimiento, cuando hacemos estrategias de yoga y de meditación, el cambio es increíble, Ujú, con las disinesias, con las sensaciones de ansiedad y de inquietud que a veces le dan a algunas personas. ujú. El cambio es que tú lo dices, yo a veces estoy en la sesión y los veo y digo, o sea, no lo puedo creer, ¿no? Uno se siente realmente muy, a mí eso me toca mucho porque obviamente es como que uno dice una gotica de esto y puedes hacer tanto en las otras personas que realmente termina por ser muy gratificante. Es verdad. Y recuerdo también cuando teníamos, estábamos también planeando esa conversación, que mencionaste mucho temas de meditación, de respiración. ¿Qué nos puedes decir de eso para el manejo de esos síntomas no motores? Pues creo que cada vez hay más evidencia. A veces es difícil que la evidencia sea, digamos que suficientemente válida, pero creo que cada vez hay más argumentos para pensar que esas técnicas son útiles, no solamente útiles para el manejo, digamos que de los estados emocionales, especialmente ansiedad, inquietud, sino que también las técnicas de respiración son buenas para la comunicación. Nosotros hemos tenido varias sesiones con la fonoaudióloga de la clínica y siempre el primer paso para empezar la parte de fono es ejercicios de respiración, porque esa disminución del tono de voz se puede trabajar también partiendo desde la respiración. Entonces yo digo es que no solamente sirve para que tú te sientas bien y logres como centrarte en este momento presente y realmente pienses mejor y más claramente las cosas, sino porque es que eso te va a ayudar a muchas otras condiciones. ¿Sí? Ujú. Entonces creo Sí. que sí, o sea, si uno lo ve, si yo lo veo cuando estamos en las sesiones de Estados en Movimiento, lo que te digo, obviamente no hay suficientes estudios y hay muchas carencias en términos metodológicos, pero creo que cada vez es más aceptado que ese manejo es útil. Excelente. Sí, pienso que ha sido una hora supremamente valiosa, una conversación increíble donde pues, nos has aportado muchísimo. Siento que todas las personas que nos vieron, sean cuidadoras o personas en sí que tienen Parkinson, encontraron tips y elementos inspiradores para el manejo de su enfermedad. Recordémosle, doctora, a las personas que nos están viendo cómo ver los recursos Alianza Parkinson Cali para que lleguen a ellos, porque como científica también que eres, estás acompañando muchos proyectos de investigación que apoyan a la comunidad hispana, sean colombianos o no, por favor, vincúlense con estas iniciativas. Hay muchas maneras de hacerlo, y ábranse esas puertas, permítanse ustedes también disfrutarse de alguna manera la enfermedad, que yo sé que es un momento que es difícil, que es retador, pero si están viviendo el Parkinson, también hay cosas positivas y también hay instituciones que estamos trabajando fuertemente por su bienestar. Entonces, recordémosle a esas personas, doctora, cómo acceder a los recursos que ustedes hoy ofrecen, cómo en caso tal acceder a tus estudios para leer esos artículos que has publicado, porque como hablamos más o menos en la mitad de este conversatorio es
estás aquí, pero mañana vas a estar aquí y salen nuevas preguntas de investigación y nuevos retos. Entonces, como eres una persona que se mantiene al día y está en esa dinámica, pues siento que eres una persona que vale la pena seguir y leer lo que escribes porque todo ese conocimiento que tienes y que pones al servicio de la comunidad de Parkinson es supremamente valioso. Entonces, recordémosle a todos cómo acceder, cómo encontrarte, Bueno, cómo encontrar pues la creo Alianza que, Parkinson Cali. que la forma más fácil es en Facebook, Alianza Parkinson Cali, tenemos un canal en YouTube también. Por medio de la Fundación Valle del Lili, la página, tenemos ahí también un espacio dentro del grupo de neurología, que es, digamos, que el departamento que nos cobija en términos institucionales. Y es como la forma en la que tenemos para las personas que viven en Colombia, en Cali, que nos están escuchando y viendo, pues creo que lo más importante es que somos un espacio abierto, todos están bienvenidos a las reuniones de Sábados en Movimiento, espacios de tango todos los martes y el tercer miércoles de cada mes tenemos espacio para cuidadores. Entonces creo que pues es como la forma en la que usualmente aparezco en estas redes es así. Excelente. Entonces, doctora Beatriz, de nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Una hora no alcanza para compartir todo ese conocimiento que tienes, pero siento que también abriste esa puerta a poder proveer tips y elementos importantes para ese manejo de la enfermedad. Nos dicen en el chat Claudia Galvis, muchas gracias por este espacio, muy útil. La doctora Beatriz tiene una gran vocación de servicio, mira que es súper admirable. Y Teolinda nos saluda desde Venezuela. Entonces, este video queda disponible en nuestro canal para que todas las personas hispanas lo puedan ver y reproducir cuantas veces quieran con sus cuidadores, porque también siento que hay información valiosa para esa familia. Entonces, así nos despedimos, doctora Beatriz. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Que estés bien. Hasta luego para todos. Chao.